Arco 5, capítulo 44. Revelaciones. Otto levantó la mano y dejó caer la bomba, hundiendo a todos en la habitación en un estado de shock. La incomprobable existencia del libro de la sabiduría acababa de ser confirmada, y nada más y nada menos que por uno de los suyos. Era natural que estuvieran impactados, siendo Subaru el más sorprendido de todos. Diálogo Subaru. ¿Por qué tienes el libro de la sabiduría? Diálogo Otto. Antes que lo malentiendan, déjenme explicarles. Ciertamente soy quien trajo el así llamado libro de la sabiduría a la ciudad, pero el libro no es mío. También estaba bastante impactado cuando escuché al culto de la bruja solicitándolo. Diálogo Anastasia. ¿Así llama O? Es curioso que lo digas de esa manera. ¿Qué quieres decir? Escuchando la respuesta de Otto al sorprendido Subaru, Anastasia captó la forma en que se refirió al libro y preguntó al respecto. Otto miró a todos los presentes y... Diálogo Otto. Todos ustedes saben del libro de la sabiduría, ¿no? Simplificándolo, es como los evangelios, esos sospechosos libros proféticos que los cultistas de la bruja tienen, excepto que este parece ser el original. Escuché que su precisión está en un nivel totalmente diferente. Diálogo Anastasia. El evangelio original. Puede ser un poco exagerado, pero eso me recuerda a las profecías de la piedra de la historia, del dragón. Aunque, claro, su credibilidad reputación y puntos de vista, tan lejos de ser iguales. Diálogo Otto. Nunca he visto en acción a la piedra de la historia, del dragón ni a las profecías del Evangelio, así que no puedo comprobar su fiabilidad. Y me temo que lo mismo ocurre con el libro de la sabiduría. Para cuando lo tuve en mis manos, no era nada más que restos quemados. Diálogo Subaru. Restos quemados. La descripción de Otto cuadraba con los destinos de ambos volúmenes del libro de la sabiduría en la mente de Subaru. Uno perteneció a Beatrice y se perdió en las llamas del incendio de la biblioteca prohibida. El otro perteneció a Roswaal y, según dijo Ram, ella lo quemó en los eventos del santuario. Era difícil decir que tanto podía confiar en lo que dijo su creadora, y Kidme, pero si sus palabras eran ciertas, entonces ambas ediciones deberían haberse quemado. En ese caso, lo que Otto obtuvo debieron ser sus restos carbonizados. Diálogo Anastasia. Ya veo. Creo que ya sé por qué Otto contrajo el libro a Pristella. Buscar la ayuda de Darks, el maestro restaurador, ¿no es así? Diálogo Otto. Exacto. Con esa simple respuesta, Otto asintió ante la conclusión de Anastasia. Aunque Julius y Reinar parecían aceptarlo con un aire de entendimiento, Subaru parecía confuso por ese término que no había escuchado antes. Diálogo Subaru. ¡Ey! No digan de repente, vale, dejándome fuera de la conversación. ¿Qué es un maestro restaurador? Diálogo Anastasia. Justo como el nombre lo indica, son especialistas en magia de luz que pueden devolver objetos a su estado original. Darks, quien vive en esta ciudad, es un miembro bastante famoso de su círculo. Con el suficiente tiempo, incluso libros aparentemente destrozados pueden restaurarse con excelentes resultados. Diálogo Otto. Logré contactar con el maestro Darks y pude darle los restos del libro de la sabiduría. Así que el libro debería estar en su taller en este momento. Con el testimonio de Otto, el paradero del libro de la sabiduría finalmente había sido revelado. Diálogo Garfield. Pero, entonces, ¿en qué momento te encontraste con ese sujeto, amigo Otto? Diálogo Otto. Ayer, después de que las negociaciones con la compañía Muse terminaran. Una vez que todos partieron en diferentes direcciones, visité al maestro Darks. Tuvimos una charla privada, y él parecía muy entusiasmado por aceptar el trabajo. Subaru solo podía imaginar la palidez de Otto cuando escuchó las palabras «libro de la sabiduría» durante el caos de hoy. Eso explicaba cómo el quemado libro de la sabiduría había sobrevivido y por qué estaba en la ciudad. Sin embargo, los motivos de Otto aún eran desconocidos. ¿Por qué quería restaurarlo? Honestamente, Subaru no tenía buenas opiniones del libro de la sabiduría. Era un ominoso libro que no solamente estaba relacionado con su creadora, Kidme, sino con los evangelios que poseía el culto de la bruja. Fue la causa de que Beatrice estuviera atada a la biblioteca prohibida por 400 años, y la razón de que las conspiraciones de Roswaal causaran tanta violencia en el santuario. Lo cierto era que Subaru se sintió aliviado cuando supo que los libros habían sido destruidos. Diálogo Otto. No entraré en detalles de cómo lo adquirí o por qué está aquí para ser restaurado. Únicamente intentaba aclarar la existencia del libro de la sabiduría y su ubicación actual. Cualquier cosa fuera de eso es un asunto interno dentro de nuestra facción. Diálogo Julius. No obstante, ahora tenemos al culto de la bruja solicitándolo como una de sus demandas.
¿De quién crees que es la responsabilidad? Diálogo Otto. No creo que nada de lo que el culto haga sea responsabilidad de alguien más aparte del propio culto de la bruja. Pero si insistes, tendré que hacer algunos comentarios poco amigables por mi cuenta. Otto se mostró firme enfrente de las protestas de Julius, y este, mirando a Otto desviar su vista hacia Anastasia, rápidamente sacudió la cabeza. Diálogo Julius. Mis disculpas. Dije algo innecesario. Naturalmente, no tengo ninguna intención de culparte. Los crímenes del culto de la bruja serán redimidos cuando les impongamos un castigo. Diálogo Otto. Estoy de acuerdo. Otto asintió ante las decididas palabras de Julius mientras le lanzaba una mirada a Subaru. Sin embargo, viendo esa mirada confidencial, Subaru no pudo decir nada. ¿En qué estaba pensando Otto? Aunque Subaru no tenía intención de sospechar de él, seguía sin tener la menor idea de qué estaba tramando. Observando a Subaru en ese estado, Otto movió sus labios tenuemente como si dijera, hablemos más tarde, pero sin emitir sonido alguno. El mensaje fue claro. Él explicará todo. En ese caso, sería mejor posponer el asunto por ahora. Diálogo Reynard. Ahora que la existencia del libro de la sabiduría ha sido confirmada, tampoco podemos estar seguros de que los espíritus artificiales sean divagaciones de mentes. Con eso establecido, Reynard continuó con un nuevo tema. Aunque solo seguía la corriente, ahora que Otto había manifestado algo potencialmente desventajoso para él, no había razón para que Subaru siguiera conteniéndose. Diálogo Subaru. Anastasia-san. Diálogo Anastasia. Lo sé, lo sé. Bueno, esto no será fácil. Notando a Subaru buscar su consentimiento, Anastasia se quitó la piel de zorro blanco que rodeaba su cuello y la puso sobre la mesa mientras los demás ladeaban sus cabezas ante su decidida expresión. Pero, lo que sucedió a continuación hizo que todos enderezaran sus cabezas. Diálogo Anastasia. No es necesario seguir fingiendo estar muerta como una zarigüeya, Ikidne. Puedes hablar ahora. Diálogo Ikidne. En mi caso, más que, como una zarigüeya, no querrás decir, como un zorro, Ana. Siguiendo el llamado de Anastasia, la piel de zorro blanco estiró sus extremidades por voluntad propia. Ante esto, la misma expresión de asombro apareció en los rostros de Julius y Ricardo. Parecía que Anastasia había ocultado la existencia del espíritu artificial Ikidne incluso a los miembros de su propia facción. Diálogo Ricardo. Señorita. No sabía nada de este ser. ¿Qué demonios es? Diálogo Anastasia. Perdón por ocultártelo, Ricardo. A ti también, Julius. Esta chiquilla es el espíritu artificial del que estábamos hablando. Su nombre es Ikidne, y ha sido mi cómplice por mucho tiempo. Diálogo Ikidne. Hola Ricardo. Sería muy raro presentarme como si nos acabáramos de conocer, cuando técnicamente te conozco desde hace años. Podemos tratarnos como si fuéramos amigos de toda la vida, si tú quieres. Ikidne era excepcionalmente amigable con Ricardo, quien la veía como algo escalofriante. Ricardo estaba desconcertado por la actitud del zorro blanco, pero el rostro de Julius mostraba una perturbación mucho mayor. Frente al secreto que su líder le había ocultado, sus pupilas vacilaban con una rara e inconfundible consternación. Diálogo Julius. Entonces eso significa que ¿Anastasia-sama es también una usuaria de artes espirituales? Diálogo Anastasia. No exactamente. No hay ningún contrato entre Ikidne y yo. No tengo la habilidad de eso. Además, a diferencia de los espíritus ordinarios, Ikidne no puede usar en absoluto. Diálogo Ikidne. Exacto, soy tan incompetente como suena. Me temo que soy el espíritu más débil que existe. Tan débil que ni siquiera tú, un caballero espiritual, podías sentir mi presencia. Diálogo Julius. Entiendo. Pero entonces. Las sospechas de Julius fueron descartadas por Anastasia y Ikidne a su vez. Pero, más que estar seguro, dirigió su vista hacia Subaru, quien estaba al margen. Había cierta agudeza en aquellos amarillos ojos que le observaban. Diálogo Julius. ¿Por qué parece que Subaru ya estaba al tanto? Ni siquiera yo, como su caballero, lo sabía, así que ¿por qué él sí? Diálogo Anastasia. No es eso. Es. Diálogo Subaru. Es porque ella es un espíritu artificial, justo como mi compañera, Beatrice. Después de escuchar las demandas del culto de la bruja, Anastasia-san me lo explicó. Apenas me enteré hace poco, ambos nos hemos enterado de ello el mismo día. Diálogo Julius. Ella es un espíritu artificial. Anastasia-sama, ¿eso es cierto? Interrumpiendo a Anastasia, Subaru le explicó al estupefacto Julius. Al ver a Anastasia sentir a su pregunta,
Julius murmuró, ya veo. Y cerró brevemente sus ojos como para asumir todo antes de exhalar un profundo suspiro. Diálogo Julius. Perdón por interrumpirla. Por favor, perdóneme por cualquier insatisfacción que pude haberle causado, Anastasia-sama. Estoy profundamente apenado. Diálogo Anastasia. No tengo derecho a castigarte cuando he mantenido esto en secreto todo este tiempo. Al contrario, yo debería estar pidiendo tu perdón. Julius asintió en la dirección de Subaru y se disculpó con Anastasia. Sin embargo, viendo la disculpa de Julius de reojo, Ricardo tomó a Ikidne de la mesa. Diálogo Ricardo. Aún así, eso es muy cruel, señorita. ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿Por qué mantendría algo así oculto de mí? Toy algo herido. Eso es todo lo que somos, pa, ti. Diálogo Ikidne. Agradecería que no me sostuvieras tan fuerte. Incluso en esta forma, sigo siendo bastante quisquillosa con mi pelaje. Y no queremos dañar la adorable apariencia de Ana, ¿verdad? Diálogo Ricardo. Eres bastante elocuente, ¿no? Olvídalo. Lo dejaré pasar esta vez. Después de estirar y apretar hasta el cansancio, Ricardo parecía satisfecho y dejó ir al zorro. Posándose en la mesa, el zorro blanco se escabulló rápidamente hacia Anastasia, envolviendo su cuello y volviéndose inerte una vez más. Habiendo morado ahí por tanto tiempo, fue impresionante lo rápido que podía regresar a su estado inmóvil. Diálogo Anastasia. Bueno, los espíritus artificiales también existen. Dicho esto, del mismo modo que el libro de la sabiduría de Otto-kun, no tengo ninguna intención de entregar a esta chiquilla al culto de la bruja. Diálogo Subaru. Lamento haberlo ocultado. Pero yo estoy en la misma situación. Beako es mi compañera. Ni siquiera dejaré que sostenga las manos de esos lunáticos. Ambos, Anastasia y Subaru, afirmaron sus decisiones de negarse a las demandas del culto. Al escuchar esto, Reynard asintió, y... Diálogo Reynard. Lo sé. Por supuesto. No podemos aceptar una sola de sus demandas. Aunque, quizá el de la boda con su novia pueda ser pasada por alto. Diálogo Subaru. Absolutamente no. Porque la novia de la que esos bastardos están hablando es Emilia. Diálogo Otto. Emilia-sama fue secuestrada. Me preguntaba por qué no la había visto por aquí, y resulta que está en apuros. No pudiste haberlo dicho antes. Reynard abrió de par en par los ojos, y las impactantes noticias hicieron que los ojos de Otto dieran vueltas como un remolino. Subaru apretó los dientes frente a las reacciones de ambos y prosiguió. Diálogo Subaru. Lo siento. Fue mi culpa. Observé cómo se la llevaban. Pero, ya que están hablando sobre una boda, creo que no han hecho nada aún para lastimarla. Así que tenemos que llegar ahí, matarlos y traerla de vuelta. Definitivamente, definitivamente. Diálogo Reynard. Sí, lo haremos. No podemos permitir esto en absoluto. El mero hecho de recordar a Regulus hacía surgir una hirviente furia en el interior de Subaru y, apoyando esa indignación, Reynard ratificó su intención de luchar. Era una aura tan confiable que era aterradora. Sin lugar a dudas, su presencia era tremendamente tranquilizante. Y, con eso en mente, Subaru dirigió su mirada hacia un extremo de la habitación, hacia el hombre que se había mantenido fuera de la conversación hasta el momento. Sentado allí, apoyado en la pared, su expresión estaba oculta tras su casco. Diálogo Subaru. Oye, Al. Deberías opinar también. No has dicho ni una palabra desde el final del discurso. Nuestra arma más letal se retrasó por culpa del tipo que trajiste. Será mejor que hagas algo para compensar eso. Acercándose, Subaru le habló al cabizbajo Al. Y, suspirando ante la falta de respuesta, Subaru mencionó al padre de Reynard, Heinkel. Heinkel había secuestrado a Felt y efectivamente inmovilizó a Reynard. Amenazar con un arma a una de las candidatas de la selección real no solo era una traición al reino, sino que era algo mucho más nefasto que la infamia. Normalmente, era imposible que el infractor pudiese escapar a la pena de muerte después de cometer un crimen tan atroz. No obstante, ¿cómo manejaría Reynard esta situación? Por lo menos, Subaru no podía deducirlo mirando el perfil de la expresión de Reynard. Diálogo Al. Lo siento, pero me voy de aquí. Diálogo Subaru. ¿Eh? Quizá distraído con los pensamientos de Reynard, Subaru no reaccionó hasta que Al se puso de pie. Apartando su espalda de la pared, Al parecía como si fuera a ignorar a Subaru. Dándose cuenta de esto, Subaru sujetó rápidamente el hombro de Al, obligándolo a encararlo. Diálogo Subaru. Espera. ¿Te vas? ¿De qué estás hablando?
Ahora mismo, necesitamos a cada luchador que podamos conseguir, ¿y tú quieres marcharte? ¿Estás loco? Diálogo al. Loco o lo que sea, el único demente serías tú por contarme como un luchador desde el principio. Si tomaras a cualquier sujeto al azar en los refugios, con algo de experiencia en peleas, seguro que lo haría mucho mejor que yo. Así que no importa si me voy. Diálogo Subaru. Sí que importa. No me vengas con esa actitud de mierda. ¿Qué te sucede de repente? Si tienes algo que decir, dilo. Diálogo al. Tú eres la única persona de la que no quiero escuchar eso, colega. Quitándose el brazo de Subaru de encima, la penetrante mirada de Al lo atravesó desde su casco. Esa mirada indescriptible y ese tono impropio provocaron un escalofrío en la espalda de Subaru. No era hostilidad ni deseo de asesinar, pero seguía siendo un sentimiento igual de fiero. Subaru sintió como si antes hubiera visto ese inexplicable sentimiento en algún lugar, pero no podía recordar dónde o qué era. Y siguió así sin entender mientras continuaban con su disputa, cuando... Diálogo. Mi inspiración está brillando. Escuchen, por favor. Tu mirada hace que el calor aumente en mi pecho. Diálogo Subaru. Cállate. Diálogo. Pete. Subaru por reflejo arremetió contra la feliz e inocente voz que salió de la nada, cuya dueña saltó ante ese grito y cayó extravagantemente sobre la mesa detrás de ella. Rodando, gimiendo y lamentando, era una chica de piel morena. Diálogo Subaru. Tú eres, Liliana. Diálogo Liliana. Ujiao. Mi codo. Mi rodilla. Cada hueso de mi cuerpo que puede ser un hueso está destrozado. Todas mis 6 costillas están rotas. Sin duda. La que enérgicamente estaba rodando en el suelo enfrente de Subaru era la diva, Liliana. Viéndola ser la misma de siempre, Subaru ni siquiera se molestó en señalar que los humanos tienen más de 6 costillas, únicamente se dio una palmadita en el pecho con alivio. Diálogo Subaru. Estaba bastante preocupado después de que nos separamos, pero me alegra verte a salvo. Es un alivio. Diálogo Liliana. A salvo. ¿No puedes ver que estoy al borde de la muerte aquí? ¿Cómo puedes mostrarte aliviado enfrente de una damisela en peligro? ¿Qué clase de retorcido humor es ese? Mi inspiración está brillando. Escuchen, por favor. Dedos. Orejas. Y ojos. Diálogo Subaru. Sigues muy animada, ¿no? Sentada con las piernas cruzadas en el suelo, rasgueó su laúd lira, recuperándose de repente. Aunque la brusquedad de su recuperación fue bastante inquietante, Subaru se alegró de que estuviera bien. Diálogo Subaru. Pero, ¿por qué viniste al ayuntamiento? En estos momentos es muy peligroso andar deambulando por ahí afuera. Diálogo. ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Acaso no es obvio, plebeyo? Diálogo Subaru. Ji-Yuach. Antes de que pudiera preguntarle a Liliana cómo había llegado aquí ilesa, una arrogante voz respondió la pregunta en su lugar. Junto con el sonido de tacones pisando el suelo, una mujer en un rojo resplandeciente ingresó a la sala de conferencias. Adornada de rojo de pies a cabeza, vio a todos en la habitación con sus ojos rojos sangre. Diálogo. Parece que todos los extras están reunidos. Es bueno que ustedes, la chusma, se hayan preparado para la llegada de la estrella. Asegúrense de seguir así en el futuro. Sonriendo de buen humor con el abanico extendido sobre sus labios, era Priscila. Su repentina entrada sorprendió a todos, incluyendo a Subaru, aunque el primero en reaccionar fue ni más ni menos que su sirviente, Al. Diálogo Al. PR y Princesa San. Así que está bien. Estaba muy preocupado porque no podía encontrarla. Diálogo Priscila. En verdad, Al. ¿Cuál es el significado de que estés perdiendo el tiempo con estos plebeyos en lugar de servirme? ¿No es tu deber mirar mi figura, escuchar mi voz, inhalar mi esencia y obedecer mis órdenes? Ischalt, mira que hacerme ir a buscarte. Debería haber un límite para tu insolencia. Diálogo Schalt. Por favor perdóneme, Priscila Sama. Mientras Priscila regañaba sin piedad a su angustiado sirviente, un niño pequeño con uniforme de mayordomo asomaba la cabeza por detrás de ella, aferrándose tímidamente a su vestido. Parecía que Priscila no solo había salvado a Liliana, sino también a su mayordomo mientras se pavoneaba por una ciudad invadida por el culto de la bruja. Diálogo Subaru. ¿Qué clase de loca audacia es esa? Subaru suspiró ante el límite entre la excesiva valentía y la imprudencia. Al oír esto, Priscila dirigió su mirada hacia Subaru. Cerrando su abanico, se acercó rápidamente a él, y... Diálogo Priscila. Tú, no te muevas. Diálogo Subaru. Hook. Con un soplo de viento, sostuvo la punta de su abanico en la garganta de Subaru.
como siempre, moviéndose a una velocidad increíble, lo alcanzó antes de que los ojos de él pudieran registrar su movimiento. No obstante, como Reynard no intervino, Subaru imaginó que no estaba en peligro. Diálogo Subaru. ¿Qué estás haciendo? Estamos teniendo una importante conversación aquí, no tenemos tiempo para. Diálogo Priscila. Bien. Así que esa torpe transmisión de antes era tu voz, ¿no? Diálogo Subaru. Sí, ¿qué pasa con eso? Por muy patético que fuera confiar en la falta de movimiento de Reynard como indicador, Subaru eligió replicar a los bufidos de Priscila. Ante esa respuesta, entrecerró los ojos. Diálogo Priscila. Decididamente, no toleraré que otra persona consiga más atención que yo. Por eso, probaré que tan obviamente superior soy de la gente como tú. Diálogo Subaru. ¿Eh? ¡Ay! Moviendo repentinamente el abanico en el cuello de Subaru, lo estrelló contra su barbilla tan fuerte que las lágrimas salieron de sus ojos. Hecho esto, Priscila se alejó de él e imperiosamente se sentó en una de las sillas de la mesa circular. Diálogo Priscila. ¡Qué silla tan inútil! Puedo adivinar lo barata que es con solo sentarme en ella. Haciendo ese mordaz comentario sobre la calidad del mueble, pasó su mirada por las personas sentadas en la mesa. Luego, abriendo sus labios rojos, se dibujó en su rostro una sonrisa espléndidamente desagradable. Diálogo Priscila. Vamos, les permitiré decirme todo sobre la situación actual. Sean buenos esclavos y cumplan sus responsabilidades al máximo. Como recompensa, les ofreceré mi ayuda. Recuerden ser agradecidos. Diálogo Al. Espere, princesa San. Ahora que nos hemos reunido, no hay razón para quedarnos aquí, ¿cierto? Deberíamos irnos de este peligroso lugar y... Diálogo Priscila. ¿Estás insinuando que huya, Al? Si es así, entonces estás gravemente equivocado. Observando a Priscila reclinarse en su asiento como si intentara participar en la conferencia, Al rápidamente protestó. Sin embargo, Priscila le devolvió la mirada, dejando inmóvil inmediatamente a Al dentro de su casco de metal. Diálogo Priscila. ¿Estás escuchando? Soy la única que decidió quedarse en esta ciudad. Y seré la única en decidir si irnos o no. No acepto instrucciones de nadie más. Además, ¿quieres que les dé la espalda a estos tontos rabiosos y huya descaradamente? ¿Por quién me tomas? Diálogo Priscila. Todo en este mundo funciona a mi favor. Entonces, ¿por qué debería irme y permitir que continúe este desagradable desastre? Si deseas llamarte a ti mismo mi sirviente, deberías saber eso, Al. Estoy favorecida por la providencia y, por lo tanto, mis acciones son la providencia. Priscila estaba decidida. Todos los presentes, sobre todo Al, lo sabían. Mirando a Al bajar su único brazo, el joven mayordomo Schalt silenciosamente se acurrucó contra él. Y, sonriendo irónicamente ante su gesto de consuelo, Al también se decidió. Diálogo Subaru. Otto, ¿tienes un minuto? Diálogo Otto. Sí, vamos. Mientras informaban a Priscila de la situación actual, Subaru le susurró a Otto. Habiendo anticipado esto, Otto accedió sin un atisbo de sorpresa. Diálogo Subaru. Garfield, avísame cuando terminen. Dejando esa orden detrás, Subaru abandonó la sala de conferencias junto a Otto. Y tan pronto como salieron, se encararon en el pasillo. Encontrándose con la mirada de Subaru, en los ojos de Otto no había confusión. Sabía exactamente de qué necesitaban hablar. Diálogo Subaru. ¿Por qué demonios estás intentando restaurar el libro de la sabiduría? No, antes de eso. ¿Cuándo conseguiste los restos? Diálogo Otto. Fue hace un año, después de haber resuelto los problemas del santuario. Después de que desapareciera la nieve de Emilia Samá, estaba rondando los alrededores del lugar cuando, bueno, no fue exactamente una casualidad. Ram-san me contó lo que había ocurrido, así que buscaba intencionadamente los restos quemados. Diálogo Subaru. Entonces, ¿el que encontraste fue el libro de la sabiduría de Roswell? Diálogo Otto. Sí. Fui inusualmente afortunado ya que resultó ser el lugar que quería visitar. Inusualmente afortunado, debía ser una referencia a lo usualmente desafortunado que era. Aunque Otto sonreía irónicamente, Subaru no estaba de humor para compartir ese sentimiento. Debido a que las razones de Otto para hacer esto eran todavía un nudo dentro del pecho de Subaru. Diálogo Otto. Sé honesto, Natsuki-san, ¿qué piensas del margrave Mathers? Diálogo Subaru. ¿De Roswell? Mientras Subaru se sumía en el silencio, Otto planteó esta pregunta. Por algún motivo, sonaba relevante para el tema en cuestión y, a la vez, era algo irrelevante. Por un momento, Subaru meditó la pregunta.
Diálogo Subaru. Bueno. Creo que definitivamente no podemos bajar la guardia con ese tipo. No después de todo lo que pasó hace un año. Aunque, ahora que sus metas son más claras, y asumiendo que no han cambiado, no lo veo como una amenaza inmediata. De hecho, ahora que nos entendemos mutuamente, me siento como un cómplice. Diálogo Otto. Yo no confío en el margrave Mathers en absoluto. Otto dijo eso, señalando lo ingenuo que era el pensamiento de Subaru. Al oír esto, Subaru abrió los ojos ante la brusquedad de esa declaración. Diálogo Otto. Mencionaste lo que pasó hace un año. Sí, es verdad. Pero él ha estado conspirando desde antes de lo sucedido en el santuario. Emilia Sama y tú parecen ser terriblemente indulgentes con eso. Diálogo Subaru. No es que lo hayamos perdonado. Todo lo que ese sujeto hace me da ganas de gritar, ¡qué demonios!, y aún sigo enojadísimo. Sin embargo, la realidad es que necesitamos la ayuda de ese bastardo. Así que no hay mucho que podamos hacer. Emilia piensa lo mismo. Diálogo Otto. Eso es ser indulgente. Aunque no estoy diciendo que sea algo malo. Otto lanzó una impaciente mirada a Subaru, transmitiendo su urgencia. En otras palabras, Otto le estaba diciendo que no era lo suficientemente cauteloso. En efecto, Subaru sabía que era algo de lo que tenía que estar al pendiente, sin embargo. Diálogo Otto. Está bien. La manera en que ustedes dos lo manejan está bien. No hay que cambiarlo. Ya que yo me encargaré de las medidas necesarias. Diálogo Subaru. ¿Medidas? Diálogo Otto. Como el ministro de Asuntos Internos, he tenido bastantes oportunidades de interactuar con el margrave Mathers. Por lo que he podido observar durante el último año, no he advertido ningún signo de confabulación o comportamientos extraños. Aunque eso no signifique que no haya establecido sus planes antes. Podría haber puesto fácilmente alguna clase de activación retardada. Subaru cerró la boca. Había entendido las precauciones y el recelo de Otto. Tenía muchas razones para desconfiar de Roswaal. Solo eran las consecuencias naturales de las acciones de ese hombre, sean buenas o malas. Aunque, en este caso, la mayoría eran malas. Diálogo Otto. Si él sigue cada palabra del libro de la sabiduría y cree que predice el futuro, entonces un vistazo al libro nos dejará saber todo lo que está planeando. De esa manera, podemos tomar las medidas necesarias para evitar cualquier traición en el futuro. Diálogo Subaru. Estás diciendo que quieres restaurar ese libro. ¿Por qué no confías en Roswaal? Diálogo Otto. Todo lo contrario. Es precisamente porque no quiero desconfiar de mis aliados que debo asegurarme. Por lo menos, quiero garantizar que ningún infortunio vaya a suceder. Así que conservé el libro de la sabiduría con la esperanza de restaurarlo. Me disculpo por no haberlo consultado contigo antes. Otto inclinó su cabeza en señal de disculpa. Sin embargo, frente a él, Subaru sentía que no tenía derecho a decirle nada, así que se mantuvo callado. Las inquietudes de Otto y las acciones que tomó para resolverlas eran cosas que Subaru y Emilia debieron notar. En realidad, los problemas que se tomó para hacer esto fueron totalmente por el bien de Subaru y Emilia. Ahora que se dio cuenta de cómo Otto había estado ayudándolo silenciosamente, Subaru se sintió simultáneamente avergonzado, arrepentido e incrédulo de no haberse dado cuenta de esto. ¿Por qué Otto haría esto? ¿Porque somos amigos? Diálogo Otto. De todos modos, no te diré el por qué. Es bastante aburrido. Como si hubiera leído la mente de Subaru, Otto contestó. Al haber sido derrotado por el sonriente Otto, Subaru dio un gran suspiro. Diálogo Subaru. ¿Sabes? De alguna manera, parece que todos los que me rodean siempre están intentando ayudarme, incluido tú. Diálogo Otto. Puede ser. Pero no era precisamente eso lo que pedías en tu transmisión anterior, Natsuki-san. Y, en todo caso, también pienso que así está bien. Otto se rascó la cabeza, mientras que Subaru chasqueó la lengua y bajó los hombros, un poco avergonzado por sus contemplaciones. Diálogo Subaru. Entiendo. Estoy a favor sobre el libro. Aunque el problema es que esos imbéciles siguen buscándolo. Entonces, ¿qué haremos exactamente? Diálogo Otto. Independientemente de si ha sido restaurado con éxito o no, creo que es mejor que lo recuperemos. Hay una gran probabilidad de que el maestro Darth salga lastimado, y preferiría evitarlo. Diálogo Subaru. Pero vamos a atacar simultáneamente las 4 torres de control. No tenemos fuerzas de sobra para eso. Diálogo Otto. Aunque no sea un combatiente, puedo arreglármelas perfectamente si viajo a través de los canales. Puede que no lo parezca,
pero para que lo sepas, cautivar animales, como dragones de agua, es uno de mis puntos fuertes principales. Poniendo su mano al lado de su boca, Otto debía estar alardeando de su protección divina del lenguaje del alma. En efecto, cuando se trataba de huir, la protección divina de Otto sería muy útil. Además, las principales fuerzas del enemigo estaban concentradas en las torres de control. Asumiendo que no trajeron ningún lacayo extra del culto de la bruja, Otto no debería estar en mucho peligro. Diálogo Otto. Más que preocuparte por mí, deberías concentrarte sobre los equipos de asalto. Tienes que salvar a Emilia-sama, después de todo. Es una gran responsabilidad. Diálogo Subaru. Entendido. Yo mismo tomaré la cabeza de ese imbécil avaricioso. Ese monstruo de pelo blanco que se llevó a Emilia cruzó por su mente. Eso, y el hecho de que era un arzobispo del pecado, significaba que era un enemigo que debía ser derrotado. Diálogo Otto. ¿Regresamos? Ya deberían de estar terminando la explicación. Al ver que Subaru estaba revigorizado, Otto giró la cabeza hacia la sala de conferencias. Pero, al mismo tiempo que Subaru asintió y estaba a punto de ingresar con él. Diálogo. Subaru Dono. Se detuvo al oír que lo llamaban desde la escalera. No había duda de a quién pertenecía esa voz. La persona que estaba arriba, mirándolo con sus severas pupilas azules, era Wilhelm. Diálogo Subaru. Otto, adelántate. Diálogo Otto. Bien. Continuaremos esto después. Otto regresó a la sala de conferencias mientras Subaru subía las escaleras para encontrarse con Wilhelm, quien lo esperaba en el nivel superior. Tan pronto como estuvieron a la misma altura, Wilhelm le hizo una leve reverencia con la cabeza. Diálogo Wilhelm. Perdón por no unirme a la reunión. Me disculpo por el inconveniente. Diálogo Subaru. Dada la situación actual, nadie te culparía, Wilhelm-san. Por cierto. ¿Cómo está Cruzan? Le dijeron que no estaba bien. O más bien que no solo no estaba bien, sino que estaba en un estado terrible. Como mujer, probablemente tampoco querría que nadie más la viera así. Pensando en el lamentable estado de su pierna, podía imaginar el daño que Cruz debió sufrir. Y solo ese pensamiento le hizo arrepentirse de haberlo imaginado. Ante la pregunta de Subaru, Wilhelm bajó la mirada ligeramente. Diálogo Wilhelm. Cruz-sama pidió hablar con usted, Subaru Dono. ¿Le importaría acompañarme? Diálogo Subaru. ¿Cruz-san lo pidió? Sí, por supuesto que iré, pero... ¿es apropiado? Diálogo Wilhelm. Es lo que ella desea. Aunque a Ferris no le hará ninguna gracia. Diálogo Subaru. Supongo que no. Ferris probablemente tendría algunas amargas palabras para decirle a Subaru. Después de todo, los únicos que se enfrentaron a Capella en el último piso del ayuntamiento fueron Subaru y Cruz, y solo Subaru pudo haberla protegido. Diálogo Wilhelm. Si Ferris dice algo irrespetuoso, no lo tome en cuenta, por favor. Y si es posible, perdónelo. En el fondo, él lo comprende. Es solo que está enfrentándose a sentimientos que no puede procesar. Diálogo Subaru. Ver a la persona más importante para el sufrir. Puedo entender por qué quiere maldecir a todos a su alrededor, aunque sea solo para distraerse de su preocupación. Si desahogar su rabia puede aliviar algo de su dolor, ¿quién podría culparlo? Y así, Subaru estaba preparado para asumir algunos de sus insultos también. Diálogo Wilhelm. Por aquí. Sin comentar la respuesta de Subaru, Wilhelm lo condujo hacia el lugar donde Cruz estaba esperando. Tic, tac, el ritmo regular de sus pasos resonó por el pasillo. Y en el camino. Diálogo Wilhelm. Hay algo más que necesito decirle, Subaru Dono. Diálogo Subaru. ¿De qué se trata? ¿Es algo que no tiene nada que ver con Cruzan? Diálogo Wilhelm. Es sobre los dos espadachines que acompañan a los arzobispos del pecado. Sin darse cuenta, contuvo el aliento. Debería haber sido tan obvio, como dejó pasar eso. La herida de Mimi, que no se puede cerrar, infligida por la protección divina del dios de la muerte. Las verdaderas identidades de esos extraordinarios espadachines deberían. Diálogo Wilhelm. Uno de ellos es Kurgan de los 8 brazos. Un formidable espadachín quien fue general del Imperio Boyachia, un hombre que debería haber muerto hace más de una década. Diálogo Subaru. ¿Un hombre que debería haber muerto? Wilhelm-san. Diálogo Wilhelm. ¿Y el otro? Wilhelm interrumpió a Subaru justo antes de que pudiera hacer su pregunta. Detuvo sus pasos, y Subaru también lo hizo. Entonces, Wilhelm le dio la espalda a Subaru y se hundió en un silencio momentáneo.
Subaru dio un paso adelante para mirar el perfil de Wilhelm, pero inmediatamente se arrepintió. No debería haberlo visto. Diálogo Wilhelm. El otro es el santo de la espada de la generación anterior, Therese Van Astrea. Mi esposa, quien se suponía que había muerto luchando contra la ballena blanca hace 15 años. El hecho de que haya podido mantener su voz tan firme debía ser un ejemplo de la fuerza de su voluntad. Pero cuando Subaru vio la desgarradora agonía que retorció la expresión de Wilhelm, toda esa impresión se desvaneció. Mordiéndose los labios, con la rabia y la pena entrelazadas en sus ojos, una pasión enloquecida contorsionó su arrugado rostro hasta volverlo irreconocible. Bastó un solo vistazo a esa expresión para percibir con claridad todas sus emociones. Diálogo Subaru. ¿Tu esposa y el general del imperio? A menos que sigan vivos. Diálogo Wilhelm. Si eso fuera, no, es imposible. Aunque sea mi esposa o Kurgan, ambos están muertos. Eso no se puede revertir. Los muertos no pueden revivir, pero pueden ser profanados. Diálogo Subaru. Si están muertos, entonces, ¿es algo como la nigromancia? La nigromancia, la magia que manipula a los muertos, es bastante común en los universos ficticios. Obviamente, en lo que respecta a la ficción, la magia que puede devolver a los muertos a la vida también es bastante común. Aunque, nada tan conveniente existe en este mundo. Eso era algo que Subaru había llegado a comprender dolorosamente en los años y meses que había pasado aquí. Diálogo Wilhelm. Los maleficios que manipulan la muerte están prohibidos. No obstante, hubo una vez un ser que realmente los usó. En la guerra demi-humana, la guerra civil en Lugnica entre humanos y demi-humanos de hace algunas décadas, ella fue uno de los 3 enemigos del reino, asociada con los demi-humanos. Diálogo Subaru. Los 3 enemigos del reino. Diálogo Wilhelm. El héroe demi-humano, Libre Fermi. El gran estratega, Valga Cranwell. Y, después de detenerse un momento. Diálogo Wilhelm. La bruja, Sphinx. La abominable existencia que, sin pestañear, derramó cruelmente la sangre de humanos y demi-humanos por igual. La única bruja, además de Satella, cuyo nombre permanece en la historia del reino.